Me dispongo a predicar tu palabra, tu mensaje, Señor, el mensaje que tú tienes preparado para mí, para la iglesia, Señor, para que sean edificadas en ti, en tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que mengue yo, seas tú exaltado y tu pueblo edificado, para honra y gloria de tu nombre, reprendiendo toda obra del diablo, Señor, toda distracción satánica. Señor, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Confiamos en ti, Señor, sabemos que tú vas a hacer la obra en medio nuestro para honra y gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Dice el versículo 8, Filipenses 3, versículo 8, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando vemos esta expresión de Pablo, Pablo es el que escribió esta carta a la iglesia de Filipos. Es importante, hermanos, que cuando nosotros escudriñamos las escrituras, primeramente debemos ver qué es lo que dice el autor. ¿De qué forma lo dice el autor? ¿En qué contexto lo está diciendo el autor? Porque estamos hablando de más de 2000 años después que se escribió esta carta. Esta carta estaba dirigida a una población con costumbres que debemos entenderlas para no sacar de contexto lo que Pablo está diciendo. Es importante saber, primeramente, a quién les escribía Pablo. Pablo estaba escribiendo directamente a una iglesia en Filipos. Estaba hablando de una iglesia que él había fundado en el año 50 después de Cristo. Y ustedes recordarán la historia en Hechos capítulo 16, cuando Pablo tuvo una visión donde se le apareció un varón macedonio que le dijo, pasa por nosotros, ven y bendícenos, te necesitamos. Y Pablo se aproximó en su segundo viaje a esa región de Macedonia, donde estaba esta ciudad de Filipos. Y Filipos era una ciudad romana, era una ciudad que gozaba de los privilegios del Imperio Romano. Pues yo quiero que usted se sitúe en ese contexto y vea cómo se sentía una población con ciudadanía romana en un pueblo que era subyugado, un pueblo que muchos no tenían esa ciudadanía. Ellos se sentían orgullosos de esa ciudadanía. Decir, yo soy ciudadano romano, tengo derechos, tengo privilegios como ciudadano romano. Y ahí llegó Pablo a predicar la palabra. Y se encontró con una mujer llamada Lidia, que era comerciante de púrpuras. Y esta mujer, el Señor tocó su corazón para que se convirtiese. Ahí se encuentra una mujer que le decía, estos son los varones que anuncian el evangelio del Señor. Y Pablo lo reprende porque tenía un espíritu pitonizo, adivinador, y le dijo que saliera de ella ese espíritu. Lo meten preso, y estando preso, el carcelero de Filipos pensó que se habían escapado por un fuerte terremoto que hizo. Yo el evangelio pisado toda su casa, célula en Filipos. Gloria a Dios. Inició la iglesia allí en el año 50 después de Cristo. Entonces vemos que pasan 12 años. Se fue. Gloria a Dios. Paracleto. Pasaron 12 años hasta que Pablo, como era normal en él, estaba preso. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. 12 años después, Pablo escribe a la iglesia de Filipos y le escribe esta carta. Quiero situarlos allí. Una iglesia que fue fundada en el año 50 después de Cristo. Pablo escribe a esta iglesia 12 años después y empieza a hacer remembranzas, empieza como un pastor, empieza a decirles, primeramente les agradezco porque ustedes me dieron esa ayuda cuando yo lo necesitaba. Pablo les escribe y les dice, ustedes me mandaron una ofrenda cuando estaba limpio, alcanzado, y me ayudaron, gloria a Dios, y les agradece eso. Ahora, en el capítulo 3, que es el versículo que vamos a estar escudriñando, Pablo
les muestra ciertas advertencias que yo quiero que usted contextualice y entienda en el contexto de ellos para después aplicarlo a nuestra vida. Hermano, yo no voy a leer la palabra y no me voy a ir a la aplicación. Voy a leer la palabra, quiero que usted interprete bajo ese contexto histórico y después entonces vamos a nuestra aplicación para que usted vea que el Espíritu Santo nos habla hoy en este tiempo también. ¿Qué cosas debemos entender contextualmente? Quiero situarlo en ese contexto histórico. Primero, que en ese entonces habían clases sociales tal cual como hoy, pero allá mucho más marcadas. Allá había esclavos, había personas muy pudientes, estaban los filipenses o los de Filipos que se consideraban, hermano, la divina Coca-Cola. Ellos se consideraban mucho porque pues tenían ciudadanía romana. ¿Qué más existía? Existía un pueblo judío que se había convertido al cristianismo y un pueblo judío que Pablo los denominaba los judaizantes, los que hacían que las personas que se convertían al cristianismo tenían que circuncidarse para poder ser considerados cristianos. Y Pablo dice, no, eso es un rito de la ley, eso no es parte de la gracia, no es parte de eso. Y Pablo los llamaba los mutiladores, los que mutilan el cuerpo. Eso para tenerlo allí. Había otro elemento importante antes de leer la palabra, y era que esta expresión, los perros, usted escucha esa expresión hoy día, tú eres un perro, bueno, no en el contexto de hoy día, pero en aquel entonces el perro se consideraba alguien pagano, se consideraba alguien porque ellos hacían esta relación con los perros de aquel entonces. No eran los perros que usted mete a la casa, los que meten a los perros a la casa, que se sube al sillón y que da vuelta. No, allá el perro era carroñero. Allá el perro estaba afuera. Allá el perro o ayudaba a criar las ovejas, pero ellos veían al perro como un animal inmundo. Entonces, cuando se referían los judíos a los perros, se referían a los que no formaban parte de su pueblo. Eso es importante entenderlo para que podamos entender el contexto cultural y saber cómo el Señor hoy nos habla por esa palabra. Es importante saber eso. Entonces Pablo dice, guardaos de los perros. Es necesario entender que no se refería a un perro como tal, sino es una metáfora. Es una representación de los que quieren contaminarte, de los que quieren subyugarte y hacerte volver nuevamente, en el contexto de ellos, a los rudimentos de la ley. ¿Qué otra cosa es importante saber? ¿Quién era un fariseo? Un fariseo era un judío que había empezado a estudiar las escrituras desde los 5 años hasta los 30 años de edad. Se conocía la palabra, la Torá de memoria, todos los ritos orales, escritos. Era una persona muy docta, pocos llegaban a hacerlo. Pablo era uno de ellos y era considerado por parte de él una persona muy conocedora de la palabra. Amén. ¿Cuántos me siguen? Gloria. No hemos empezado, hermano. Estoy dándole la introducción para empezar. Aleluya. Así que, basado en este contexto, Pablo dice en el versículo 8, ciertamente aún estimo como pérdida todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Pablo se había convertido al evangelio. Pablo era un fariseo de fariseos, perseguía a la iglesia, perseguidor de la iglesia. El Señor se encontró con él y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo se convierte al evangelio y ahora Pablo dice, esas cosas ahora yo les he estimado como pérdida. Y es por eso que hoy, a la luz de la palabra, yo quiero hablar con ustedes esta predicación que se titula ¿qué estimas como pérdida por amor a Cristo? ¿Qué estimas como pérdida por amor a Cristo? Así que empezamos en el capítulo 3. Quiero que me acompañen todos activos con su Biblia, hermano. La vamos a usar. Voy a tener paciencia para que usted busque. No voy a seguir hasta que todos la tengamos. Así que leemos desde el capítulo 3, versículo 1. Y empezamos con una exhortación de gozo. Pablo inicia, aquí vemos, o continúa más bien, porque esta es una sola carta. En este capítulo 3, Pablo está escribiendo esta carta y dice en el versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor.
Escucha eso. ¿Cuántos están gozosos hoy? Amén. Mira lo que dice Pablo. Estoy en la cárcel y les escribo, gozaos en el Señor. ¿Escucha eso? Está en la cárcel con ratas, en un lugar húmedo, hediondo. Y dice, yo me gozo en el Señor. Escucha, hermano, eso. Y le dice, no solamente me gozo yo, tú también gózate allá afuera, donde estés. Si yo me gozo, tú tienes que gozarte también. Entonces, vemos que le está escribiendo a una iglesia de Filipos, a una iglesia cosmopolita, una iglesia que no le hacía falta nada, una iglesia que tenía recursos. Y ahora Pablo les dice, hermano, gozaos en el Señor. Y esta carta, la carta a los filipenses, es denominada, quiero decirle, la carta del gozo. Y él escribió en la cárcel, y esta carta se llama la carta del gozo. Pablo destaca en otras partes, en otras cartas a los tesalonicenses, a los romanos, y les dice, gozaos en el Señor, orad en todo tiempo, gozaos en el Señor, gozaos en la esperanza. Entonces inicia Pablo aquí en el versículo 1, que es una exhortación a la congregación y les dice, gozaos en el Señor, punto. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Entonces Pablo está diciendo, al igual como lo dijo Pedro posteriormente, hermano, ¿cuántas veces le he escrito esto? Pero te lo vuelvo a escribir para que lo tengas claro. ¿Ya? Se lo vuelvo a escribir. Muchos teólogos dicen que no es esta la única carta, que de hecho es posible que ya le había mandado una carta similar y dice, pero te voy a mandar otra repitiéndote lo mismo. Y ya te lo dije en el capítulo 1, pero te lo vuelvo a repetir. Por eso dice Pablo, a mí me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. O sea, que no cambio de opinión, el mensaje sigue siendo el mismo. Porque el evangelio sigue siendo el mismo. Te lo vuelvo a escribir. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay salvación. Te lo escribo. Ya te lo dije. Te lo vuelvo a decir. Solo en Cristo. Solo por la fe hay salvación. Entonces Pablo enfatiza en eso. Vemos en el versículo 1. Hay una exhortación de gozo. Y hay, sobre todas las cosas, ahora lo que les había manifestado. Una metáfora. Una metáfora es una similitud, una semejanza que hace Pablo en esta redacción de la palabra para ejemplificar de quienes debían cuidarse, guardarse. Versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo hace esta advertencia estando en la cárcel y dice, no es posible que yo haya iniciado esta obra con ustedes y ahora estas personas que quieren que ustedes ahora nuevamente vuelvan a vivir por la ley, los hagan a ustedes volver atrás. Guardaos de los perros. Guardaos de ¿quiénes? De los que son falsos maestros. Esa era la intención de Pablo aquí directamente. Mira, no lo hemos puesto a aplicación de hoy día. Estoy hablando de lo que Pablo le estaba escribiendo a esa iglesia en Filipos. 2000 años atrás le escribe esta carta y les dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos maestros. En griego, koiné, pues, perros se dice kines. Y es una metáfora para referirse a los falsos maestros. Si uno no entiende el contexto, pues saca esto de fuera del contexto y dice, cuídate de los perros que muerden. Hoy día, pero eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, cuídate de los falsos maestros. Pablo le indica, cuídate de ellos, que quieren decirte que ahora no es solamente por la fe, sino que le tienes que agregar algo más. Es por la fe, pero también tienes que cumplir con esto. Es por la fe, pero también te tienes que vestir así. Es por la fe, pero también tienes que hacer esto. Es por la fe, pero también tienes que hacer aquello, obras. Y Pablo dice, cuídate de eso. Y te lo vuelvo a escribir. Ya te lo escribí anteriormente, pero te lo vuelvo a decir. Cuidaos, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Dice en el versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión. Y aquí traigo a colación esto porque Pablo aquí lo menciona. Dice, ellos estaban esmerados
en que todo el que quisiese seguir a Cristo tenía que cortar su prepucio, tenía que cortar la piel de su miembro viril, tenía que hacerlo para hacerse cristiano. En este contexto tenemos que verlo, eso era lo que Pablo estaba diciendo. ¿Quiénes hoy día mutilan el cuerpo? ¿Quiénes hoy día, como falsos maestros, te dicen, tienes que hacer esto, esto, esto y aquello para ser salvo? Pablo está diciendo aquí en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y aquí ya vamos entrando en sintonía. Pablo está diciendo, hay unos que confían en su carne, predican la palabra, predican el evangelio, pero confían en su conocimiento, confían en su carne, confían en quiénes son, confían en su apellido, confían en su educación, pero no confían en Cristo. Pablo dice, guardaos de esos guardaos, son mutiladores del cuerpo, son malos obreros, guardaos de los perros, dice Pablo. Ahora, es interesante ver aquí que Pablo dice, ¿quiénes son los que verdaderamente están circuncidados? No los que están en su piel y en su cuerpo circuncidados, sino los que están circuncidados en el corazón, en el espíritu. Los que dicen, Jesús, yo te pertenezco a ti, yo entrego mi vida a ti, porque esa era la razón por la cual existía la circuncisión. Los que están siguiendo lo del tiempo con Dios, hablamos de eso. Y la circuncisión se hablaba desde Deuteronomio, desde Levítico, donde se mostraba y se decía que la circuncisión que el Señor quería era la del corazón. Que el Señor quería, circuncidaos vuestro corazón y no seáis rebelde, pueblo obstinado, pueblo de dura cerviz. Y hoy el Señor nos dice de igual forma eso. Amén. Sigamos en el versículo 4. Y esta parte, hermano, me emociona porque es maravillosa cuando Pablo empieza a sacar su currículum. Cuando Pablo saca su currículum, porque ellos apelaban a su currículum. ¿Quién eres tú? Tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes de dónde yo vengo. ¿Tú sabes mi apellido? ¿Qué ole? Mi abuelo, ¿qué era? Era terrateniente. Por ejemplo, hermano, por ejemplo. Pero aquí vamos a ver el currículum de Pablo. Porque Pablo dice, esos malos obreros, esos mutiladores del cuerpo andan hablando y diciendo que hay que circuncidarse. ¿Y sabes qué? Muchos de ellos no son judíos de nacimiento. Muchos de ellos se vinieron a circuncidar el año pasado. Pero yo soy judío, al 8º día me circuncidaron. O sea, yo soy de la cepa, hermano. Yo soy judío de judíos. Pablo va a expresar esto aquí. Y en esa tradición eso era extremadamente valorado, porque pocos llegaban a circuncidar a su hijo al 8º día. ¿Por qué? Porque había una fila de los que querían circuncidarse, pero Pablo, hermano, tenía palanca. Ese hombre al 8º día circuncidado. Y aquí lo vamos a ver. Dice en el versículo 4, gloria a Dios. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Pablo está diciendo, ellos dicen que son muchos. Quiero decirte que yo también tengo de qué gloriarme en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Mira lo que está diciendo Pablo. Y aquí los que no han terminado de leer la lectura dicen, qué payaso. No, hombre, si es el que tú le haces caso. No, hermano, terminemos la predicación para que usted vea qué dice Pablo de eso. Dice en el versículo 5, circuncidado al 8º día. Ya les mencioné que si eso se daba, era puro. Recordando, hermanos, el reino de Israel se había dividido en el reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur estaba Judea, estaba Jerusalén. Estaban 2 tribus muy importantes, la de Judá y la de Benjamín. Esas para ellos eran las puras. Y él era de la tribu de Benjamín. Él no era del norte, donde están mezclados. Dice, no, esos son mestizos. No, acá, vamos nosotros. Pablo dice, yo tengo de qué gloriarme en eso. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. O sea, del reino del sur. La tribu más pura en conjunto con la de Judá, de donde vino el Mesías. Ese soy yo.
¿Qué más? Soy hebreo de hebreos, o sea, mi mamá era hebrea, mi papá era hebreo. No es de que no es hebreo y el otro asirio, no. Hebreo de hebreos, ese soy yo. En cuanto a la ley, fariseo. O sea, si tú me vienes a decir que sabes versículos, yo me lo sé de memoria. Y yo vengo estudiando la palabra desde los 5 hasta los 30 años, de seguido y repetido. Hermano, mires, para aprenderse los ritos levíticos, o sea, había que tener una memoria impresionante. Eran pocos los que llegaban a hacer eso. Entonces Pablo dice, yo me glorío de eso también. Soy fariseo de fariseos. Dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Si alguno dice que yo amo la tradición judaizante y demás, yo la amo más. Si yo promoví que apedrearan a Esteban, yo. O sea, ¿quién puede decir que ha perseguido más la iglesia? Yo he tenido más celo de la tradición judía. En cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, o sea, ese varón no se le pasaba ni una sola regla a criterio de él, de la ley judía. Entonces Pablo trae a colación cada una de estas cosas y en ese contexto histórico eran extremadamente valiosas. O sea, en la traducción nuestra, ¿qué está diciendo Pablo? Yo tengo apellido, yo tengo educación, yo en mi empresa tiene propósito porque yo perseguía la iglesia, o sea que mis acciones tenían un propósito a mi criterio santo. O sea, yo tengo un origen aristócrata, o sea, yo no soy cualquier persona. Pero ahora Pablo, mira lo que va a decir al respecto de esas cosas. Pablo da un testimonio y dice, todo eso es pérdida por Cristo. Escucha, si tú hoy caes dentro de alguna de esas categorías de lo que Pablo dice, yo, mi apellido, nada. Mi profesión, nada. Lo que yo soy, nada. Lo que yo he hecho, nada. Es pérdida por causa de Cristo. Ahora, leamos ahí en el versículo 7, porque hay un verbo que ahí utiliza Pablo en pasado. Y eso es importante, ver los tiempos en los cuales Pablo escribe. Dice, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Mira esta declaración, una de las máximas declaraciones que Pablo hace en una de sus cartas. Él dice, todas estas cosas eran para mi ganancia. Ahora utiliza una metáfora diciendo, para que podamos entenderlo, hay cosas que para nosotros son ganancia y hay otras cosas que para nosotros son pérdida. Pablo dice, estas cosas eran para mi ganancia. Eran para mi ganancia, pero ahora las he estimado como pérdida. ¿Por quién? Por amor a Cristo. Mira, qué maravilloso. Hermano, no hemos entrado a la aplicación, pero yo sé que el Espíritu ya te está hablando por donde vamos. Gloria a Dios. Amén. Le está escribiendo a la iglesia de Filipo. Tú te glorías en tu ciudadanía romana. Tú te glorías en tus recursos. Tú te glorías en tu conocimiento. Mira quién soy yo. Pero para mí eso es pérdida por amor a Cristo. Es pérdida. Y vamos a ver la palabra que utiliza Pablo en el versículo 8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Pero nosotros hoy queremos ganarlo todo. Pero dice Pablo, lo he perdido todo y lo tengo, hay una palabra aquí maravillosa, basura, por ganar a Cristo. Esa palabra en griego, basura, viene de la palabra escobala y de ahí se ven la palabra escoba, ¿ya? Y escobala, ¿sabe qué significa? Significa estiércol. Pablo, en esta carta, una de las únicas que escribió en el Nuevo Testamento, esta palabra, aquí se encuentra en la carta a los Filipenses, dice,
todo lo que yo tenía, todo lo que yo consideraba para mi ganancia, mi apellido, mi tradición de la tribu de donde vengo, que el ser fariseo es estiércol para mí hoy. Es basura. No sirve en comparación del conocimiento de Cristo. Mira lo que el Espíritu hoy nos está hablando. No he entrado a la aplicación, pero el Señor ya te está mostrando aquí por la palabra y te hace esta pregunta y te dice, ¿y qué cosa tú valoras más? ¿Y qué cosa tú tienes por ganancia hoy? ¿Ya? Que pones por encima del conocimiento de Cristo. Mira quién era este varón. Y él dice, eso es basura. Eso es basura hoy. Hermano, mira lo que te habla hoy por el Espíritu y decir cuánto consideran y decir quién soy yo, mi reputación. Dice Pablo, eso es basura en comparación con el conocimiento de Cristo. Mi apellido, de donde vengo, quiénes son mis padres, eso es basura en comparación con el conocimiento de Cristo. Porque yo estaba muerto en mis pecados y en mis delitos y Él me dio vida. Dice la palabra, mejor es perro vivo que león muerto. ¿Escucha eso? Eclesiastés, mejor es perro vivo que león muerto. O sea, ¿de qué te sirve tener? Soy esto, pero estás muerto. Estás muerto en tus delitos y en tus pecados, estás muerto. Pero estoy sencillo, tranquilo, pero estoy vivo. Gloria a Dios. Ve eso, evalúa eso. Hermano, mira, traigo a colación esto y para mí es muy vívido porque en 2 años ya me ha tocado ir al cementerio 3 veces, hermano. 3 veces, por mi mamá, por mi tío y recientemente la semana pasada por mi papá. Hermano, y yo cuando entro allí veo fotos de este fulano, hay una tumba así, hay otra tumba así, parece un edificio, se lo llevó, no se llevó nada. Y uno va entrando y dice, hermano, tarde que temprano te pasa por aquí si Cristo no ha venido. Y se pregunta y te cuestiona y dices, ¿y qué se llevaron? ¿Qué cupo allí en ese hueco? Porque yo vi cuando pusieron a mi papá y yo dije, ¿y las zapatillas que tenía ella? No. Oye, y vean que la gorra tenía una... No, nada. Ahí está. Entonces, cuando evalúas estas cosas y dices, ¿y dónde quedó la profesión? ¿Y dónde quedaron esos recuerdos? ¿Y dónde quedó eso de lo que yo me ufanaba y decía, ese soy yo? Cuando dicen, Daniel, mira, y yo me pavoneo, ese soy yo, te hincha. Eso es nada. Eso es basura. Pablo dice, eso es escobala. No sirve. En comparación con el conocimiento de Cristo, Pablo dice, lo he perdido todo. Todo. ¿Por qué? Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Selah, hermano, el Señor nos habla por su palabra. Vamos al versículo 9. Aleluya, Él es bueno. Gloria a Dios. Lo he perdido todo, dice Pablo, y ser hallado en Él. Y es importante que usted entienda ahí esta preposición en Él. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y este versículo 9, solamente ese versículo 9 es una predicación completa. Pablo dice, en cualquier momento, iglesia de Filipos, en cualquier lugar, yo quiero ser hallado en Él. Yo no quiero ser hallado en mi propia justicia. Yo no quiero en un momento que el Señor evalúe mi vida y yo me justifique en mi propia justicia. Que yo diga, sí, Señor, yo soy justificado porque soy bueno. Señor, porque que repartan conmigo la herencia. Han sido injustos, como decía este hombre rico. Señor, que repartan conmigo la herencia. Mi hermano se ha quedado con todo. ¿Quién me ha puesto como juez partidor? Yo quiero que sea salvo. Yo quiero que tenga salvación. Entonces, Pablo recapitula todo ese conocimiento en Cristo y dice, yo quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia.
Y ya el Señor empieza a hablarte y empieza a decirte, sí, yo creo que yo no estoy en la obra de Cristo. Quizás tú estás hoy en tus propios esfuerzos. En tus propios esfuerzos. Y una de las cosas que son más deprimentes en la vida cristiana, iglesia, te tengo que decir, es la vida religiosa. Es la vida religiosa, te le voy a poner el otro adjetivo, pentecostal. Hay que leer la Biblia, hay que hacer esto, ay, tengo que ir a la iglesia, tengo gancho. ¿Cuánto diste de ofrenda? Hay $1. También cumpliste. Bien, sigue caminando. Y ya me gané un escalón al cielo. Eso no. Yo quiero tu corazón. Eso es lo que yo quiero de ti. Tu corazón. No una vida religiosa. Entonces Pablo destaca y dice, yo no quiero ser hallado en mi propia justicia, justificándome. Mire, y es algo común. Me ha tocado verlo. Muchos cristianos, hijos de padres, pastores, ministros, misioneros. ¿Quién eres tú? 30 años en el evangelio, mi papá fundador de la iglesia tal. Y como que esos rangos te suben más al cielo. Estoy hablando de hijos de Dios. Pablo destaca eso porque está diciendo, yo soy hebreo de hebreos. Lo mismo pasa en el mundo evangélico, hijo de pastor, cuarta generación de cristianos. Sí, pero ¿y acaso que el Señor tiene sobrino, nieto, tiene hijo? La relación de Él es contigo, directa, contigo. Él busca hijos, no nietos, ni sobrinos, hijos. Es lo que busca el Señor. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Iglesia, nuestra fe se fundamenta en Cristo, no en nuestros propios méritos. La justicia que es de Dios por la fe. Y es importante que usted vea en este versículo bíblico, en este versículo 9, Pablo menciona fe 2 veces. 2 veces, y será importante que Pablo destaca y le escribe a la iglesia de Filipos, si alguno de esos perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo, te está diciendo que no solo es por la fe, sino que tienes que hacer otras obras adicionales, está mal, porque es por la fe en Cristo, porque es la fe en Él, porque es por la fe, lo destaca 2 veces. Ahora, hay un anhelo de conocer a Cristo por Pablo. Primeramente nos dice debemos gozarnos, debemos cuidarnos de esos malos maestros, pero ahora nos dice debemos anhelar conocer a Cristo. ¿Cuántos quieren conocerlo? Amén. Aleluya. Dice en el versículo 3, Pablo destaca aquí 3 aspectos importantes. La resurrección. ¿Cuántos están esperando eso? Amén. Hermano, para resucitar hay que morirse primero. Téngalo en consideración, pero Pablo aquí va a mencionar eso, hermano. Miren, el poder de la resurrección, la comunión con Cristo en sus sufrimientos y la esperanza en la resurrección futura. Mira, son 3 aspectos que Pablo destaca aquí en el versículo 10 y en el versículo 11. Hermanos, una de las cosas que se ha coartado a la iglesia hoy día es saber que la vida en Cristo tiene padecimientos también. Eso se ha quitado, hermano. Ahora, pues en un mundo humanista, oh Padre, gracias. Mire, en un mundo humanista en el cual se dice al hombre, tú no debes sufrir, tú mereces esa casa, tú mereces ese carro, esas son las vacaciones que tú mereces. Tú te lo mereces todo. Tú no tienes que sufrir. Si tienes algún tipo de exclusión, denúnciala. Porque tú no debes ser excluido. Tú lo mereces todo. Eres el centro de la creación. Esa es la humanidad de hoy día. Y eso se ha metido al evangelio, que hoy día habla de infierno, habla de castigo, disciplina. No, eso no es rentable. Saca eso de allí. Pero Pablo dice, si usted quiere identificarse con Cristo, tiene que identificarse en su sufrimiento también. Que si así como Él padeció persecución, rechazo, usted también va a eventualmente ser rechazado. Si usted quiere seguir a Cristo, tome su cruz cada día
Niéguese a sí mismo y sígalo. Eso es el evangelio. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, dice Pablo en el versículo 10 que todas esas cosas Él las padece a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¡Wow! Está diciendo, así como mi maestro se negó a sí mismo, se consideró siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, así yo camino en obediencia y me hago siervo, obediente, hasta negarme a mí mismo y morir a mis deseos y morir a mis pretensiones, sino ahora viviendo para Cristo. Amén. Dice el versículo 11. Si en alguna medida llegase a la resurrección de entre los muertos. Algunos teólogos destacan este versículo y dicen, Pablo, mira lo que Pablo quería, no solamente Pablo quería morirse, Pablo quería ya resucitar. Es un nuevo hombre, hermano. Hermano, porque cuando usted llega a este punto y decir, tú estás negando tu ciudadanía, tú estás negando tus estudios, tú estás negando tu linaje, tú estás negando tus recursos, tú estás negándote a ti mismo. Hermano, vete con Cristo. En esta humanidad, ¿qué tienes aquí? Eres nadie. No tienes nada. Mira ese carro con que llega. Mira dónde vive. Esa ropa no es ni de marca. Hermano, muérete. Eso es lo que dice el mundo hoy día. Eso es lo que dice el mundo hoy día. Y Pablo dice, yo anhelo, deseo en mi corazón participar de esa resurrección en Cristo. Para mí es mucho mejor llegando a ser semejante a Él en su muerte. Bendito sea su nombre. Amén. Ahora, versículo 11. Esta parte a mí me encanta, hermano. Me encanta porque, aleluya, el Señor aquí habla de una bendita esperanza que todos tenemos que tener. Hermano, así como yo les mencioné que vi muchas tumbas en los cementerios, pero no todas de ellas se van a levantar, hermano. Amén. Amén. No todas. No todas. Y la esperanza que nos llena, es decir, están muertos, pero dice, llegará el día en que oirán su voz y se levantarán. Amén. Aleluya. Esa es una esperanza bienaventurada. Decir, hasta luego, pero nos volveremos a ver. Amén. Esa debe ser nuestra esperanza. Y Pablo la destaca aquí en el versículo 11. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, la resurrección de entre los muertos. Pablo dice, anhelo eso. Así como ellos ya se adelantaron, yo anhelo también en su momento estar con el Señor. No muerto, resucitado, escuchando su voz. Y esa debe ser nuestra bendita esperanza en Cristo Jesús. Versículo 12. Ahora Pablo nos empieza a hablar a nosotros. Gloria a Dios. Le está hablando a los Filipos, pero ahora nos habla por el Espíritu a nosotros también. No que lo haya alcanzado ya. Y eso es lo que muchos cristianos hoy se equivocan. Y decir, oye, ya llevo un año. Yo creo que como por lo menos ya me debe tocar una raya más de rango. Y a 2 años, 20 años, ponme 30 rayas pues, de años que tengo del Evangelio. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Como muchos dicen, ya soy querubín. ¿Y tú por qué no oras? Si es tanto que he orado que ya adelanté, ya no tengo que orar. Dice, no es que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello a lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ahora Pablo muestra, hermanos, que estamos en una carrera, estamos en un proceso de santificación. Si bien es cierto, doctrinalmente, hermanos, cuando usted creyó en Cristo como Señor y Salvador de su vida, usted fue justificado de sus pecados, usted fue declarado inocente. Ahora el Señor lo ve a usted justo, puro. Ahora ve a Cristo en usted, porque usted ha recibido ahora el Espíritu Santo de Dios.
Pero ahora usted empieza un proceso, empieza un caminar en Cristo. Ahora, como Lázaro, que dijo el Señor, Lázaro, sal. Y estaba vivo, pero venía con un vendaje. Y dijo a los demás, quitadle y desatadle. Estaba vivo, pero hay vendas que tú necesitas quitar aún. Hay vendas hediondas que necesitas quitarte, que no te dejan ver, que no te dejan movilizarte, que no te dejan caminar. Así que esta descalificación del diablo, porque es una descalificación del diablo, muchos en este caminar en Cristo empiezan, tropiezan y Satanás les dice, ¿y eso es hijo de Dios? No, hombre. Y dice, si es verdad, me voy a dejar de congregar ya. Ya soy un hipócrita, me quedo en casa mejor. Yo puedo tener mi propia iglesia aquí. Ya, prendo mi YouTube, hago mis alabanzas, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Es necesario, hermano, congregarse, porque en el ROF, hermano, ¿cómo usted evidencia amor de Cristo cuando no te saludaron? ¿Y dónde usted ve eso? ¿En la casa lavando los trastes? No, con el hermano que usted aprecia, saludó a todo el mundo menos a mí. ¿Ya? Y entonces el fruto del Espíritu se tiene que evidenciar allí. Porque así empezó esta carta. Pablo sabe lo que pasaba en la iglesia de Filipo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Debe usted estar siempre gozoso. Pero uno puede estar triste también. Amén, pero gozado en el Señor. Y no me puedo deprimir. Gozado en el Señor. Amén. Gozado en el Señor. Me está escribiendo de la cárcel. Gozado en el Señor. Tita la rata. Gozaos en el Señor. Gozaos en Él. Gozaos. Iglesia, gózate. ¿Cuántos se gozan? Dale un aplauso. Dale un aplauso. Él es bueno. Él es bueno. Sino que prosigo a ver si logro asir, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Estoy agarrado en Él. Estoy sustentado en Él. Me caí, me levanto. Dice, derribado, pero no destruido. Aleluya. Dice, perseguido, en apuro, pero no desamparado. Amén. Hay persecución, hay angustia, pero el Señor está allí con nosotros. Bendito sea su nombre. Hay un anhelo de conocer cada día más a Cristo. Versículo 13. Ahora Pablo habla de una palabra en griega, meta, más allá, el objetivo. Tenemos un objetivo, iglesia. Hay un objetivo. Hoy tú tienes que tener un objetivo. Señor, llegué a duras penas. Aleluya. Gloria a Dios. Seguimos corriendo. Seguimos corriendo. Hay una meta. Y cuando leía esto, vamos a leer el versículo 13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Y esta palabra que en griego, que es extendiéndome, me trajo grandes recuerdos, hermano, porque, miren, se lo voy a ejemplificar porque eso es lo que significa. Yo corría antes en el colegio en carreras de velocidad. Y una de las cosas que me dijo mi entrenador es, cuando tú vas llegando a la meta, deja de saludar, mete el pecho, si es posible, tírate de boca. Yo lo entendí así. Yo iba, voy perdiendo y me tiraba así, ¡fua! La cosa era pasar a la meta. Entonces Pablo utiliza esa analogía de la meta y dice, extendiéndome a la meta. Si tú sientes que te estás quedando, tírate de boca, porque eres salvo. Aleluya. Amén. Entonces, ¿cuántos se sienten así? Ya perdí, tírate, voy a perder, tírate de boca. Extendiéndome, dice aquí la palabra, extendiéndome a lo que está delante. Ese es el significado de esa palabra en griego. Y Pablo lo entendía muy bien porque él vivía en ese entorno de olimpiadas, en ese entorno de carreras. Él dice, extiéndete, estás perdiendo, tírate de boca. Hoy el Señor nos dice, extiéndete a lo que está delante. Por eso dice aquí la palabra, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Iglesia, hay cosas que se quedan atrás ya.
Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. No vivas de glorias pasadas, ni recuerdes errores pasados. Todo es nuevo hoy. Nuevo hoy. Extendiendo, me dice aquí la palabra, a lo que está delante. ¿Qué está delante? Pero mira ¿qué está delante? Mira cómo me ofendí. ¿Qué está delante? ¿Cómo me trataron? ¿Qué está delante? Está Cristo. Corre a Cristo. Corre a Cristo. Corre a Cristo. Dite la curva. Dale con todo. Remata. Remata con todo. Tírate de cabeza. Aleluya. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y eso es lo que tenemos que tener siempre presente, aunque estés cansado, aunque estés abatido, aunque sientas que no puedes seguir más, extiéndete a la meta. Está Cristo. Versículo 14. Prosigo a la meta. Y esto es un verbo que está presente, continuo. Prosigo, prosigo, prosigo. No me canso, sigo adelante, prosigo a la meta, al premio supremo. Al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Yo quiero que me acompañes, iglesia, a segunda carta a los Corintios. Gloria a Dios. Para volver posteriormente a Filipenses, segunda carta a los Corintios. Capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Aleluya. Y es un versículo muy conocido, pero quiero destacarlo, esta parte, en este punto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y no tengas temor de aprendértelo, hermano, porque esta palabra te va a perseguir siempre. Tus recuerdos te van a perseguir siempre. Las ofensas pasadas te van a perseguir siempre. Los errores pasados te van a perseguir siempre. Pero esta palabra es tu sanidad, tu receta, tu medicamento. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Amén. Nueva criatura es nueva, es nueva. No puede ser la misma persona con otra ropa, es otra persona, una nueva criatura. Las viejas cosas pasaron, esos vicios pasaron, esa forma de hablar pasó. Ese carácter pasó. Ahora es Cristo. Yo deseo que Cristo sea hallado en mí. Ese era el deseo de Pablo. Que Cristo sea hallado en mí. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas. Todas. No algunas cosas, iglesia. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Qué es hecho nuevo? Mi forma de pensar es nueva. No puede usted ser un hijo de Dios pensando lo mismo que se deleitaba antes. Cuando usted detecte eso, lleve cautivo eso a la obediencia de Cristo. No puede ser usted la misma persona pensando con la misma malicia que pensaba antes. No puede ser. No puede ser un mismo hijo de Dios hablando de la misma forma como usted hablaba antes. No puede ser. Es hecho nuevo. La palabra dice, todas las cosas son hechas nuevas. No puedo ser yo considerado hijo de Dios hoy día y tener el mismo trato con las demás personas. Gozaos en el Señor. Buenos días, hermano. Buenos días, hermano. Buenos días. Ay, buenos días. Amargado. Gloria a Dios. No puede ser lo mismo. Entonces, por eso destaca Pablo y dice, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento del Hijo de Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Ahora, hay una reflexión para nosotros, una aplicación. Aleluya. Hermano, estamos interpretando. Vamos a la aplicación. Y en esta aplicación son palabras que solamente usted puede conocer. Son preguntas que solamente usted puede contestar. Basados en esta palabra, en esta carta que Pablo escribe a la iglesia de Filipo, en ese contexto histórico, diciendo gozaos en el Señor, cuidaos de los perros, guardaos de ellos, de los mutiladores del cuerpo, de los malos obreros, que nos dice, yo he tenido todas las cosas por pérdida por Cristo, para mí son consideradas escobala.
estiércol, basura, no sirven por causa del conocimiento de Cristo. Prosigo a la meta extendiéndome ahora. La pregunta que el Señor nos hace hoy es: ¿qué cosas necesitamos hoy considerar como pérdidas? Como pérdidas para conocer mejor a Cristo. ¿Qué cosas hay en nuestra vida hoy que nosotros debemos decir, eso debe ser para mí basura? Yo me he estado gloriando mucho en eso. Yo me he estado escudando mucho en eso. Yo he estado justificándome mucho en eso. Esa ha sido para mí mi piedra, mi estandarte. De hecho, yo no me puedo presentar a otra persona si yo no digo eso de mí. Para mí mi gloria no es Cristo. Para mí mi gloria soy yo mismo. Es mi conocimiento, es mi apellido, es mi persona, lo que yo he hecho, lo que he llegado a hacer, mi historia, mis proyectos, mis planes. Pero hoy el Señor me dice, ¿qué cosas en tu vida, iglesia, deben ser consideradas como pérdida por conocer mejor a Cristo? Hay cosas que te están deteniendo para conocer mejor a Cristo. Hay cosas que te están impidiendo conocer más a Cristo porque tú las consideras valiosas para ti. No consideras que Cristo es lo más valioso que te ha llegado a pasar en tu vida. El Señor nos dice también, ¿estamos dispuestos a abandonar eso? ¿Estás dispuesto a abandonarlo? Tú sabes qué cosas son. Tú sabes qué cosas te impiden. ¿Estás dispuesto a abandonar esos logros, esas metas, esas relaciones que te alejan de Cristo? ¿Estás dispuesto a hacer esto? Entonces el Señor hoy te está hablando. Te está diciendo, tú tienes que tomar una decisión hoy. Tienes que tomar una decisión hoy. Esa palabra por el Espíritu nos habla a nosotros hoy. Nos dice, tú tienes que tomar una decisión. Hoy tienes que tomar una decisión. No puedes escudarte en tu religión. No puedes escudarte en tus cosas. No puedes escudarte en ti. Tienes que ser hallado en Él, en Cristo. Examina hoy tus prioridades y vivamos enfocados hacia la meta que es Cristo. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, eres bueno para siempre, Señor, es tu misericordia, Señor. Gracias, 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 gracias. Una vez más, Señor, tú estás aquí en medio de la iglesia, en medio de esta congregación, Señor. Tú pagaste el precio. Tú pagaste el precio. Tu palabra dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú quieres dar vida eterna. Yo deseo que tengan vida y vida en abundancia, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Padre, hay decisiones grandes que tenemos que tomar. Oh Padre, tu palabra hoy nos ha hablado, nos dice, hay cosas que debo considerar como pérdida por conocer más a Cristo, por amor a Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, tú conoces los corazones, tú conoces las vidas, Señor, y tú viniste, Señor, para dar vida y vida en abundancia. Hay un llamado ahí, con tus ojos cerrados, a todos los que están aquí. Hay un llamado para ti si no has recibido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Hoy es un buen día. Aleluya. Si no lo has recibido, si quieres recibir a Jesús en tu corazón, levanta tu mano y voy a estar orando por ti. Gloria a Dios, Él es bueno. Aleluya, para siempre. Gracias, Señor, tú eres bueno. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hay un llamado hoy. El Señor quiere habitar en tu corazón. Ciudad en que habitaba en medio de tinieblas vio gran luz. Tú quieres traer luz, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Padre, quiero elevar esta oración, Señor, para guiar a mis hermanos que no han entregado aún su vida a Cristo, Señor, pero hoy es la ocasión. Vamos a orar. Padre, yo me arrepiento de mis pecados. Dilo, yo me arrepiento de mis pecados. Yo confío en ti. Yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Señor. Ven a mi corazón. Ven a mi vida. Y ayúdame a vivir por tu Espíritu para ti. En el nombre de Jesús. Oh Padre, hay un pueblo que ha orado. Tú conoces los corazones. Dice tu palabra que el Espíritu que está dentro de